Buenos días, una nueva edición de Creando el Sistema. Los textos se encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Creando el Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. En el canal de Telegram, el Creando el Sistema TV, van a encontrar el programa desgranado en bloques para aquellos que quieren compartir videos más breves. YouTube levantó el último programa al que tuve que sacar 3 videos que están en el canal de Telegram. Es decir, cuando yo pongo en el canal de Telegram el programa por bloques, ahí van a estar esos videos que me obligaron a sacar, si no, no habilitaban el programa. Bueno, les pido disculpas si alguno se comunicó conmigo esta semana y yo no le respondí. Es que tuve un montón de problemas previos personales de mi problema de salud y de familiares cercanos. Entonces tuve toda la semana de un médico para otro estudio y no pude atender a mucha gente. Si alguno no le respondí a algún mensaje, les pido disculpas. Bueno, ahora estoy protegido. Esto me lo regaló Daniel. No voy a dar más datos. Ayer lo hice bendecir. Porque no quiero comprometer a nadie. Me lo regaló con mucho cariño y con mucho amor. Entonces, muchas gracias. Con ahora estamos protegidos. Bueno, vamos a empezar. Voy a hablar de un tema que no se toca. Siempre que hablamos del plan CAL, es decir, de reemplazo de población, nos ubicamos en Europa, sin percatarnos que nosotros estamos bajo el mismo proyecto. Argentina es una nación fabricada que le salió mal. Luego del periodo rosista, cuyo punto más alto fue la vuelta de obligado, el régimen comenzó a licuar esa sangre belicosa y hasta cierto punto indomable. Para eso recurrió a la inmigración europea, que barrió con esa rara mezcla de españoles con aborígenes menores. Nadie debe ofenderse. Salvo en el noroeste andino bajo la influencia inca, el resto serán recolectores nómades. La oleada europea le dio otra impronta a la sociedad. Por ello vayamos a los primeros censos de población. El primero de 1869, bajo la presidencia de Sarmiento, arrojó 1.877.000 habitantes. El segundo, en 1895, contó con 4.045.000. El 25% ya era europeo. Y el tercero, en 1914, 8.042.000, con 30% de europeos. En este último censo contabilizó solo 33.000 aborígenes. La limpieza étnica de fines del siglo XIX y comienzo del XX es la que digo que le salió mal. Los que llegaron fueron mayormente italianos y españoles. Esta nueva composición de la sociedad, amparada en la educación gratuita y obligatoria, eclosionó con los festejos del centenario, opacados por la violencia interna que estaban las cárceles llenas, e instaló 6 años más tarde Hipólito Yrigoyen, que buenos dolores de cabeza le dio al sistema post Primera Guerra. Lo hemos hablado un par de veces eso. Nacía una idea nacional mucho más evolucionada que la del siglo XIX. Esa matriz laboral italiana tuvo una impronta política contraria a los intereses del sistema imperial inglés, que se materializó en las luchas obreras de Bacena, en Santa Cruz, en la Patagonia y en la Forestal. El sistema trató de corregirlo con el derrocamiento de Yrigoyen, pero 15 años más tarde resurge con mayor fuerza con el peronismo. El derrocamiento del peronismo en 1955 da comienzo a la modificación genética de la población argentina. La Revolución Libertadora marca el hito de la persecución política dirigida hacia el éxodo de la población local. Fusilamientos, cárcel, persecuciones obligaron a miles de ciudadanos a abandonar el país. Además fue el inicio de las continuas crisis económicas dirigidas a echar población. Le siguió el Plan Conintes, en el gobierno de Frondizi, utilizado para reprimir las huelgas obreras y las protestas estudiantiles. También fue utilizado para prescindir de las garantías constitucionales
en casos que el gobierno o las Fuerzas Armadas calificaran como accionar terrorista, subversivo o comunista. El derrocamiento de Ilia por medio del general Onganía hizo que se montara una casa de brujas a docentes y profesionales, quienes se negaron por miles al exterior. Para comentar el cuadro que generó el accionar subversivo de la guerrilla, que produjo la toma del poder por medio de los militares en 1976, potenciando el exilio de la población. Además, con el aumento indiscriminado de la deuda externa, inauguró la era de las grandes crisis económicas que nos azotan hasta el día de hoy. Sobre llovido mojado, la hiperinflación de Alfonsín y Menem, el desguace del Estado, el aumento de la desocupación y el abandono de las economías regionales potenciaron todo el escenario migratorio. La corrupción hizo el resto y todo esto desembocó en el vacío de poder del 2001. Y un dato a tener en cuenta del gran cambio étnico: recién en el censo efectuado en 1991, los inmigrantes limítrofes superan a los europeos. A eso le siguieron 16 años de kirchnerismo, en el medio 4 del desastre de Macri, y ahora de quien viene a apagar la luz. Cálculos efectuados estiman que entre los que se fueron y los posibles descendientes que no se dieron acá, en los últimos 70 años casi 5 millones de argentinos se marcharon afuera y fueron reemplazados por inmigrantes de Sudamérica, que está cambiando la forma de comunicarnos, costumbres, arte culinarios, forma de vestir, llevando a la desjerarquización de la sociedad. Y esto no es una cuestión peyorativa ni racista, es simplemente el relato de una realidad. Esa Argentina que miraba al mundo, que era en el sur la contrapartida del norte yanqui, que tenía el PBI igual a la suma de todos los países juntos, fue generada por una sociedad que tenía determinados valores y una conciencia de pertenencia a un territorio, a una nación, a las tradiciones, costumbres y culturas. Era el país que, correctamente gobernado, lideraba una campaña de independencia del poder anglosajón. Así se la vio en 1982 durante la Guerra de Malvinas, por más que hoy lo quieran negar. La izquierda marxista, socia del liberalismo, hizo todo lo posible para que nos parezcamos más al resto. Quien quiera ver en esto como un mensaje xenófobo no entiende absolutamente nada de lo que estoy diciendo. Y esto que voy a decir me lo envió un oyente desde el interior. Recibir inmigración indiscriminada de países sudamericanos finalmente rinde sus frutos. Hijos que no ven en Malvinas o la Antártida una razón de Estado. Híbridos, simples habitantes de un gran territorio. Si los que prueban un territorio no tienen conciencia de pertenencia a un terruño o nación y no tienen conciencia histórica, la pérdida de provincias o regiones se vivirá con indiferencia. En mi trabajo me tocó participar de una cena con 3 funcionarios municipales que me preguntaron de qué nos sirven las Malvinas y la Antártida. A los minutos me enteré que descendían de colombianos, bolivianos y peruanos. En un país donde la educación pública no argentiniza a los hijos de inmigrantes es letal. El sistema educativo deficiente eliminó el hilo conductor con el pasado y si no se sabe de dónde venimos, no sabremos hacia dónde vamos. La falta de próceres y figuras emblemáticas en los billetes es una forma de lavar el cerebro a los jóvenes. Los poderes, hoy la mayoría de la población, envían a sus hijos a la escuela, pero no para educarse, sino para aprovechar la ración de comida. Y la clase media, alguna vez emblemática y ejemplo a nivel mundial, hoy vale por las tarjetas que tiene en la billetera. Es una clase media consumista y nada más. Además ya no produce hijos para dirigir el país o para integrar las Fuerzas Armadas, sino para que emigren. Por otro lado, moralmente deja mucho que desear. La clase media dista años luz de aquella simbólica de los años 60. Un claro ejemplo de que cada vez somos menos los argentinos con conciencia de pertenencia a la tierra, a la nación, y que comprendemos el concepto de patria,
fueron las últimas elecciones. Un paracaidista que se jactaba de ser anarcocapitalista, que hacía flamear la bandera de Israel, que dijo que dividiría a la Argentina en dos regiones, que rechaza el concepto de patria y no respeta la bandera, fue elevado a la máxima magistratura. Más claro, échale agua. Y si alguno piensa que esto fue logrado por las circunstancias y no por la implementación de un plan de limpieza étnica, el régimen ya les quemó las neuronas. Recién cuando estaba comenzando a ver la grabación con la edición, veo que no se vio lo que me regaló Daniel. Acá está. Un ser hermoso rosario. Muchas gracias. Bueno. Se filtró un audio de una asesora del gobierno que no lo puedo pasar porque YouTube me tiene bien cortito. Lo tendrán en Telegram con el programa desgranado en bloques. Se los transcribo textualmente. Para que sea viable el sistema previsional necesita matar a la mitad de las personas. ¿Cómo lo logra? Bueno, algunas personas se van a morir por enfermedad y otras personas pueden llegar a decidir en el corto plazo matarse. Entonces allí se abre una puerta, que es, por ejemplo, meter en el Congreso proyectos de eutanasia con el objetivo de acorralar a las personas mayores a una situación de insostenibilidad económica. Y que esa persona diga, ¿sabes qué? Me voy a practicar la eutanasia porque no quiero ser una carga para mis familiares. Entonces, con un plan de esa característica, es lo que es la que la gente anciana, en tema de un mandato presidencial de 4 años, mataste a la mitad de los viejos. Por otro lado, ¿qué haces con los pobres? Bueno, los pobres van a pasar hambre. Ahora en invierno directamente se van a cagar de frío porque no van a poder comprar una garrafa. Muchos se van a poder morir de hipotermia. Y quienes no se mueran de hipotermia se van a morir de hambre. Y quienes no se mueran de hambre, no hay problemas. Van a ser adictos al Paco. El Paco sirve para saltear comidas. Además de generar una adicción, hace que no tengas hambre. Y en términos de 6 meses se van a morir. Porque el Paco te mata en 6 meses. Entonces, si este plan sigue, en el término de 4 años, Milei logró eliminar 10 millones de personas. La inefable Lili Lemoine ya nos anticipó. No hay gente para trabajar para mantener a toda la gente que se jubila. Necesitamos más gente como Adorni que mate jubilados. No hay gente para trabajar para mantener a toda la gente que se jubila. Necesitamos más gente como Adorni que mate jubilados. Quédese tranquilo, que no hay problema. Debemos darle más tiempo. Quiero volver por un instante a este tema de los desaparecidos porque es un tema crucial que todavía nos damos la identidad que tiene. La vicepresidenta de la Nación es la que lleva la voz cantante de la cantidad de desaparecidos. Si son 9.000 o un poco menos, está todo bien. ¿Tiene idea esta mujer de lo que está diciendo? Su padre hay muchas cosas que no se las contó. Investigadores serios calculan que a mediados de 1975 eran entre 2.000 y 3.000 los cuadros armados de la guerrilla. En un trabajo de 1984 estiman en no más de 1.800 el total de combatientes. El especialista inglés en montoneros Richard Gillespie calcula hasta 3.000, sumando también el ERP, y María José Moyano hasta 3.500. La pregunta cae sola. ¿Quiénes fueron los desaparecidos entre esas cifras y los 9.000? ¿En la respuesta estará la verdadera razón de esa política de Estado? Desaparecieron empresarios a quienes le robaron las empresas. La 45 del Grupo Greco es el mejor ejemplo. Pero tampoco sumaron tantos, aunque se baje todo el directorio. Cuando se revisan las boletas de las AAA, se encuentran que prácticamente todos los asesinados no eran de armas llevar. ¿Qué hay detrás? Tan grande e importante que los jerarcas militares responsables se los llevaron a la tumba, luego de morir en un feroz cautiverio. Hubo una orden del régimen de hacer una limpieza social importante y los responsables se inmolaron antes de decir la verdad. ¿Qué tan confiable es el libro de la CONADEP
si en el terremoto de México de 1985 aparecieron 300 desaparecidos? Si allí figuraban además una jueza de la Corte Suprema y un canciller kirchnerista en la lista de desaparecidos. ¿No sería fundamental publicar la lista de los que cobraron la indemnización para cotejarla? Y otra pregunta clave, ¿quién le dio el dinero a Alfonsín para pagarlas en un país quebrado? Fueron 250.000 por cabeza, hagan la cuenta, $250.000 por cabeza, hagan la cuenta ustedes. ¿Habrá sido a cambio de reconocer la deuda externa? Ya que nunca la investigó. Y no solo cajoneó el expediente Olmo de la investigación, sino que echó al juez Anzoátegui, que fue quien recibió la condena y le dio curso. Muchas preguntas para alguien que toma tan a la ligera el del tema de los desaparecidos. Victoria, ¿te contó tu padre que en 1980 el columnista Manfred Schönfeld del diario La Prensa publicó un artículo titulado 10.000 muertos pero ni un solo desaparecido? Y que al día siguiente se tuvo que ir del país molido a golpes por las cachiporras. El diario publicó la foto del rostro desfigurado. A decir verdad, tu padre tampoco fue confiable. Dijiste que fue condecorado por su acción en Malvinas, pero en 1993 el jefe del ejército, general Martín Balsa, le envió una nota diciendo que no había motivos para la condecoración. Después hablaste del diploma. Ese lo tienen todos los que participaron de la guerra, desde el que estaba en la trinchera hasta el cocinero. Creo que la única actuación válida de tu padre es con el general Bussi en Tucumán. El gobierno quiere ingresar a revisar la base china en Neuquén, lo que me parece correcto, y a Cristina Fernández hay que juzgar la aportación a la patria. Ahora bien, es uno de los mayores actos de cinismo posible, que se haga semejante cosa al mismo tiempo que se están otorgando bases militares a Estados Unidos. Una bandera norteamericana flameó durante horas en el mástil de la base naval de Ushuaia. La habían colocado militares argentinos, a modo de bienvenida para la jefa de Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, que estaba de visita desde el mediodía en Tierra del Fuego, para interiorizarse sobre el supuesto interés de China en financiar la construcción del polo logístico antártico, una de sus últimas obsesiones. En ese marco llegaron Javier Milei y su comitiva, luego de viajar desde Buenos Aires en un vuelo algo accidentado, con el objetivo de lograr un careo y una foto con ella, que a esa altura parecía la verdadera anfitriona. La general había estado reunida en la Rosada 24 horas antes y hasta había compartido con algunos funcionarios una cena de cortesía diplomática en la noche del miércoles. Pero el presidente no había participado y necesitaba, como sea, dar un gesto definitivo de alineamiento con los intereses del país del norte. Tuvo que recibir las protestas a cargo de excombatientes de Malvinas, que lo estaban esperando para denunciar lo que ya asomaba desde el vamos como una renuncia a la soberanía argentina inaceptable para un presidente de la nación. Entrada la medianoche, Milei dio una conferencia de prensa en la que se dedicó a elogiar a Estados Unidos. Habló de una afinidad natural entre ambos países y aseguró que comparte las ideas de libertad y una visión del mundo con la potencia del norte. Una de las especulaciones en torno al viaje relámpago de Milei es que lo hizo para desagraviar a la generala tras la negativa del gobernador Melelia de recibirla con honores en su provincia. No vamos a recibir formalmente y oficialmente de ninguna manera a la jefa del Comando Sur de Estados Unidos porque realizan prácticas militares junto a Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Había adelantado el gobernador desde el Monumento a los Caídos cuando Richardson ya había confirmado a Tierra del Fuego como parte de su itinerario. Oyentes de Ushuaia me informan. Melilla declaró a Richardson persona no grata y ahora hay la movilización en repudio. Todas las calles que bajan del centro están cortadas. Repudio del pueblo. Milei no fue a rendir homenaje a nuestros héroes en Malvinas, pero sí fue a reunirse con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos.
donde va a acordar entregarle por muy bajo precio a Estados Unidos la minería y parte del negocio a su amigo Dardo Einstein. El presidente cerró un acuerdo con la CIA y el Mossad para hacer inteligencia sobre terrorismo, narco y la triple frontera. Tres diputados nacionales por Tierra del Fuego presentaron hoy un proyecto de resolución en el que piden la asignación del ministro de Defensa, Luis Petri, para que explique los acuerdos alcanzados por su cartera con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos durante la visita de esta a la Argentina. Milei cede a la presión de la generala Richardson y frena la construcción del reactor argentino Carem. Le imponen la compra de viejos aviones, vetustos aviones F-16, con dos condiciones. No pueden ser usados contra Chile y tampoco contra Malvinas. Y esto que no puede ser usado es que sí, vamos a tener el mismo problema que tuvimos en la guerra. Los repuestos son de ellos. No te venden repuestos y te metes aviones en el culo. Nosotros somos los únicos pelotudos que le compramos armamentos a nuestros enemigos. Es increíble la cantidad de cipayos que hay en nuestro país y se recicla continuamente. Es casi imposible salir adelante si no les importa una mierda a la Argentina y viven chupándosela a Estados Unidos. Y no me digan que es por plata. Son profesionales del arrastre. Y en este caso es completa, disfrazado con el uniforme de fajina. El ridículo hay que hacerlo bien. Las cosas no vienen tan bien. De esperar una cosecha récord a declarar la emergencia agropecuaria y con cambios en el Gabinete de Agricultura Nacional en el horizonte. El agua llegó tarde. La cosecha no solo no será récord, sino que es mucho menor y de peor calidad. Desde el campo reclaman cambios en el Gabinete Nacional, mejores condiciones para comercializar y alertan sobre un pronóstico bastante complicado. Legisladores departamentales de la zona núcleo comienzan a negociar con las autoridades mecanismos de ayuda a los productores. El campo se siente ahorcado y endeudados con rindes que no están siendo los esperados. Y hay campos que no se van a cosechar debido a la plaga del piroplasma. Y a la hora de hablar de la liquidación de la cosecha, los precios internacionales en baja, se le suma el atraso cambiario, ya que desde la devaluación de diciembre hubo una inflación del 70%. Si el gobierno mantiene su política de saqueo, de sacar los ahorros a la población, deberá tratar a los productores, hasta que entreguen todo por 2 mangos. Ahí veremos si tiene pelotas para enfrentar a gente pesada y con poder. Por otro lado, advierte que el desguace del SENASA amenaza con el cierre de los principales mercados internacionales. El SENASA garantiza el estatus sanitario de los alimentos y el ajuste de Caputo amenaza con la pérdida de las exportaciones de granos, derivados, lácteos y carnes. Preocupación en gremios y entidades agrícolas. Argentina podría arriesgar las exportaciones de granos de sus productos derivados como aceites, harinas de la industria láctea y las carnes, si se eliminan los controles básicos, perdiendo las exportaciones a los Estados Unidos. China, Brasil, Chile, Rusia, México y el sudeste asiático, entre otros destinos comerciales. Vienen a hacer mierda todo, pero hay una sarta de pelotudos porque este hombre, con todas las que se está mandando, no baja del 40% de opinión favorable. Son los pelotudos que dicen, hay que darle más tiempo. Cuando le den todo el tiempo del mundo, sabemos llegar a la paz de los cementerios. Fíjese, Rothbard es el ídolo de Milei. Uno de sus perros lleva su nombre. Es el inventor del anarcocapitalismo y propone, entre otras cosas, eliminar a los discapacitados. Dos personas balearon en la cabeza al custodio de Karina Milei en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Dijeron, tirale que ese es el custodio de Karina Milei. Rino, custodio de Karina, fue atacado por dos personas mientras estaba en su moto. Según relatan fuentes del gobierno a la política online, fueron 2 sicarios que le dispararon en la nuca. La bala entró y salió, quedó internado. La información que circula oficialmente de fuentes cercanas al entorno presidencial indicaron rápidamente que no se trató de un robo común, sino de un ataque premeditado. Lo quisieron ejecutar, denunciaron.
Javier Milei llamó a 219 custodios que ahora se encuentran en la Quinta de Olivos. Milei y los suyos temen por actos de extrema violencia contra él y gran parte de su gobierno y socios. Recuerden que las fuentes están con los textos. Vamos con algunas charlas del Quincho. Emisión monetaria récord de Milei y Caputo. El Banco Central emitió 671.306 millones durante el fin de semana largo de la Semana Santa. La totalidad de pesos de cuenta pasó de 57.622.000 a 58.193.000, a pesar que dicen lo contrario. Madrugada movida en la Quinta de Olivos. Milei a los gritos desesperados porque le avisan que empresarios de gran importancia le sueltan la mano. Teme que Milei no termine su mandato porque no ven consistencia en su plan de gobierno. Le infiltraron hasta Olivos. El gobierno cobrará el impuesto a las ganancias de forma retroactiva al segundo semestre de 2023 a 2 millones de personas. El piso mínimo rondaría 1.200.000 pesos. Nada. La decisión fue tomada por Milei junto a Luis Caputo, pero hay que darles tiempos. La sociedad entre Luis Caputo y Cencosud, Bea, Jumbo, Disco, es para destruir la industria con las importaciones, porque es la única empresa con logística para inundar con importaciones el mercado argentino. Este libre mercado votaste. Vinieron a ser sus negociados. Acabo de denunciar a Mario Russo, ministro de Salud de la Nación, por los delitos de incumplimiento de funcionario público y abandono de personas ante la interrupción de la entrega de medicamentos oncológicos a pacientes sin cobertura médica. El abogado Alejandro Sarubi Benítez finalmente fue procesado por grooming y por acosar a menores de edad. Es uno de los que maneja a los trolls de La Libertad Avanza. Benítez amenaza y persigue a quienes no piensan como los libertarios. Maneja el Twitter, la maquineta. Milei no llamó a licitación para la compra de medicamentos para el HIV y la tuberculosis. Miles de personas se quedarán sin su medicación y sus vidas corren muchos riesgos. Ajuntan a los enfermos mientras se llenan el gabinete de amigos y trolls. Casta. Acaban de ascender al hermano de Manuel Adorni. Ahora Francisco Adorni va a ser auditor del Ministerio de Defensa y pasará a cobrar de 2.600.000 a 4 millones. Todo mientras festejan los despidos en el Estado y ajustan a los jubilados. Que ven mis programas, recordarán que les mencioné que para quienes quieren emigrar es el mejor momento para ir a Europa. Que iban a conseguir rápido la ciudadanía en vísperas de guerra. Necesitan carne de cañón. En algunos países europeos, Italia es uno de ellos, están ofreciendo a los inmigrantes africanos alistarse en las Fuerzas Armadas a cambio de la ciudadanía. Por otro lado, van a comenzar una campaña en Latinoamérica de reclutamiento de personal sanitario. Y aquí hay dos variantes. Una es el posible frente de guerra y otra la sustitución del propio. Y esto se da, lo he comentado varias veces, estuvieron en primera fila a la hora de recibir la ponzoña. Y como dijo el científico francés, el año que viene comienza el verdadero tole-tole y van a caer como moscas. Bienvenidos. El viejo continente los espera con los brazos abiertos, uno para abrazarlos y el otro para ponzoñarlos. El gobierno español podrá expropiar apartamentos, hoteles o chiringuitos en primera línea de playa a cambio de ceder a los propietarios su uso durante 30 años y en determinados casos más otros 30 prorrogables. También limitará las concesiones para tener una actividad cerca de la costa a un máximo de 75 años. El Ministerio para la Transición Ecológica avanza en una nueva modificación del Reglamento General de Costas para paliar el impacto del avance del mar. Tras tumbar parte del texto del Tribunal Supremo del pasado enero por un defecto durante su tramitación. Se prevé que el cambio siga la misma dirección que en la misma última reforma de 2022 y permita al Estado expropiar inmuebles y suelos en zonas en las que el agua come terreno a la tierra. Una actuación polémica para particulares empresarios y municipios en la que el tribunal no entró. Ahora,
Vean este video del tema satelital del aumento del nivel del mar. Vamos a hablar de lo que no dicen del ISIS. A tantos días del atentado de Moscú, lo más saludable para todos es sentarse bien lejos de la propaganda, tanto a que se pagan rublos como en dólares o euros. Apresurarse sobre eventos geopolíticos o terroristas sin dar lugar a las dudas es el procedimiento más adecuado para convertirse en instrumento del sistema, ya es que es precisamente la duda quien nos dirigirá criteriosamente a un análisis objetivo. En este caso, vimos apresuradas acusas, pero mucho más rápidas absoluciones. Hagamos la pregunta del millón. ¿Qué tiene que ver el ISIS? No estaba desaparecido. ¿Qué es y cómo se encastra en este episodio? Bien, ahora paciencia, porque hay que comenzar diciendo que la religión musulmana no es un bloque monolítico como nos lo pretende presentar los diarios en información de parte. Las bases se encuentran en la diferencia entre sunitas y chiitas, que seguramente pocos saben de qué cosa se trata. Digamos que en el año 632 después de Cristo murió el poeta Mahoma, creador de la religión más joven entre las monoteístas, cuyos seguidores después de la desaparición del profeta se preguntaron acerca de su destino. Mahoma era entonces el creador del primer califato y parte de sus seguidores querían que sus sucesores viniesen electos, sunitas, y otros que la sucesión se haga por descendencia, chiitas, sosteniendo a un primo del profeta, Ali ibn Abi Talib, marido de su hija Fátima. Aún así, la diferenciarlos solamente sobre una base sería un error. Para los sunitas, por ejemplo, la guía espiritual no viene solo encarnada de la personalidad del imán, sino de toda la comunidad. Los chiitas interpretan al líder de la comunidad en un sentido, por así decirlo, político. Estos macrogrupos tienen además innumerables separaciones y grupos minoritarios, pero se hace necesaria esta simplificación para introducirnos en la comprensión de los hechos. De estos dos métodos, digamos que ganaron los sunitas y se convirtieron en el bloque mayoritario del Islam. El 80% integrado, por ejemplo, en los siguientes países: Siria, Líbano, Jordania, Egipto, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein, Turquía, Afganistán y Pakistán. Los chiitas, en cambio, son Irak, Yemen, Irán, Azerbaiyán, con un 15%. Me refiero a la población mayoritariamente de esa extracción. Y desde el alba de los tiempos, estos dos grupos se enfrentan sobre la base de ideología religiosa. ISIS, o Estado Islámico, es una organización fundamentalista sunita fundada por Abu Musab al-Zahawi, afiliado histórico de Al-Qaeda, vecino de Osama Bin Laden y jefe del grupo Arsan al-Islam en Irak. Grupo este que interpreta radicalmente el Islam y propone la llamada Jihad o Guerra Santa. Aquí, la figura principal en manos de los americanos para destruir a Saddam Hussein y al mismísimo Irak. Recordamos amargamente todas las mentiras de Bush y sus bandidos, pero esa es otra historia que nos ocuparía mucho tiempo hoy. En esta desintegración de Irak, que empieza el pecado original de Occidente, criminalizando al partido Ba'ath y disolviendo el ejército, dejando 400.000 soldados sin trabajo, sin sueldo y sin pensión. Me viene de pensar que cuando uno ejerce como profesión la de ser soldado de Irak, viene un poco difícil ir a vender camellos usados o abrir una peluquería. 400.000 peluquerías. Así que migraron en masa a la creación de grupos paramilitares con bastante de justo rencor contra Estados Unidos, que además hizo que se forme un gobierno chiita. La cosa rebasó cuando al-Salabi viene eliminando por un bombardeo americano, dejando terreno fértil para la creación del ejército de bandidos radicalizados y vengativos más cruel de las arenas del Medio Oriente, ISIS. En la persona de Abu Bakr al-Baghdadi, este personaje nacido en las cercanías de Bagdad,
que se adjudicaba descendencia directa de Mahoma, se refunda el nuevo califato. Pero no se dirige a la conquista de Irak, sino que mira a proyectarse sobre Siria, otro país golpeado por la guerra y las divisiones internas, pero con grandes yacimientos de petróleo. Y ese caos se presenta a su flamante organización como una oportunidad. En 2011, el chiita al-Assad tiene el país en revuelta por pretender continuar su gobierno de estructura monopartidaria, dándose el caso de que a muchos intereses occidentales este nacionalismo no le dejaba meter las manos en sus yacimientos. Es así que el jefe del ISIS contacta a los occidentales que podrían hacerse de sponsor de sus intereses y ayudarlo a armarse y formar una fuerza capaz de desestabilizar el país y después sentarse a negociar con sus financiadores. Una buena vitrina a Siria. Con la fusión justa de exmilitares iraquíes, milicias rebeldes sirias, la idea del califato de la Edad de Oro y tanta plata occidental, nace oficialmente el ISIS, costilla de Al-Qaeda. Recordemos que Al-Qaeda era ya una organización terrorista madeinusa, utilizada para desestabilizar, con soporte de la CIA, los países renuentes a aflojar sus riquezas. Es así que en un momento dado la bestia se revela y se descuelga de Al-Qaeda tomando distancia, creando el 29 de junio de 2014 la resurrección del califato. En ese entonces gobierna Obama y su monstruo se le escapa de las manos, así que decide iniciar a bombardear a Siria. Y señalo que poquísimos, recuerdan que por primera vez americanos y rusos se encuentran juntos a afrontar el problema del ISIS. Hay una foto de Obama cuando le pide rodillas a Putin que lo ayude a combatir el terrorismo, que crearon ellos mismos, Estados Unidos. Esta colaboración tenía sus puntos duros. Putin sí quería destruir el ISIS, pero no quería que se derrocara al Assad. Y los americanos querían las dos cosas. ¿Cómo harían si no las empresas norteamericanas apoderarse de los pozos de petróleo? Que dicho sea de paso, actualmente tienen su poder y roba toda máquina. Por eso fusiona allí la base de Al-Taf. ISIS, entre 2014 y 2015, tiene como enemigos tanto americanos como rusos, siendo ese el motivo del gran suceso en el reclutamiento de acólitos, gracias a sus motivaciones ideológicas. Era el sueño del gran califato y finalmente prometía la restitución de los pueblos a sus tierras después de la destrucción del Imperio Otomano. Este beduino se convierte en una especie de Robin Hood de los musulmanes, que le promete devolver su gloria y sus riquezas, pero sobre todo la dignidad. Un golazo. Como el crecimiento de ISIS es funcional a intereses económicos occidentales, se decide potenciarlos con un arma terrible, la propaganda. Así que en Occidente, visto el suceso, inician a apoyarlo con filmaciones crueles de venganza justiciera y hasta de bienestar social. ISIS da alimento y asistencia a huérfanos, viudas, etc. Nada que no hayamos visto en esos años, pero que estoy seguro nadie recuerda. La publicidad fue eficaz. El producto que vende ISIS es efectivo. Vende terror. Producto terror. Los sponsors pudieron utilizar ese excelente producto para ayudarlos a crear, ajustándolo a sus fines, y como los intereses de toda organización criminal que se respete, los del vértice. No son los mismos que el de los discípulos, digamos. Seamos más claros. Arriba interesa la riqueza, la política y esas cosas, mientras que la ideología es para los de base. Una versión a camello de la mafia. Al mafioso le interesa el negocio y su relación de sociedad con los estados. Lo que le suceda a su mano de ópera realmente no le interesa demasiado. Putin y Rusia. A la organización ISIS, digamos que le ha hecho un buen daño, así que sobre esta base se podría decir que ISIS odia a Putin y Rusia. ¿Quién dice que no estén de nuevo en busca de sponsor como cuando había interesados en la capitulación de Siria? Con la CIA les fue bien. Los engordaron hasta que no necesitaron más y los apagaron cerrándole las canillas hasta la próxima.
Si esta teoría es aceptable, el mercado es floreciente. Creo que hay un montón de países con plata que podrían estar interesados en el proyecto. Reivindicar algo que no han hecho los metería en vitrina de nuevo. Quizá por ello han firmado el desprolijo atentado. Pero se presentan vicios del componente ideológico que los proyecta al martirio, siendo ese cariz el que hizo el producto un suceso. Por las razones que detallé del atentado en el otro artículo, parece más una limitación barata que un acto de ellos. Hábiles en el uso de las armas, pero agujeros en la logística. Agrego a lo ya referido el detalle de que fugan en el mismo auto con el que habían cometido el atentado. El ladrón de banco, más boludo e inexperto, se metería a reír. Si bien no hay una fórmula matemática para un atentado terrorista, es siempre un hecho humano y plausible de errores, aunque la suma de indicios lo dirige hacia otro lado. Podríamos buscar indicios en 3 tipologías distintas de atentados. Y nuevamente estoy casi seguro, todos han cancelado. A. Organización de la casa madre. Son generalmente grandes e intervienen los 3 cuerpos de la organización: el aparato religioso, el aparato político y el aparato militar, colaborando a relojería para rendirlo lo más eficaz y grave. Es decir, se tienen las armas, la organización, la plata, los contactos y la motivación ideológica que se le colega al concepto de martirio. En esta tipología es difícil que el atentador sea pagado. Más comúnmente se garantiza sustento a su familia, existiendo hasta el componente del honor por su sacrificio. Acá no hay prisioneros, sería deshonrado para él y su familia. Por eso ISIS no reivindica jamás los atentados donde se toma prisioneros. Así el City Hall se presenta un poco atípico. La casa madre ISIS no habría jamás tolerado la supervivencia. Reitero nuevamente la invocación religiosa del índice al cielo con la mano impura, la izquierda, se la cortarían. Mientras fueran en fuga. ¿Para qué? ¿Para que los identifiquen mejor? El detalle del testamento no es una fórmula precisa, pero tendencialmente está presente. Por ejemplo, el ataque al Bataclan de los 7 terroristas, todos muertos. El único sobreviviente, Salah Abdeslam, causó mucho revuelo hasta que su testamento fue descubierto y fue de alguna manera perdonado por la organización cuando se supo que no pudo inmolarse por defecto de su chaleco explosivo. Chaleco explosivo que de los 4 atacantes de Moscú, todos carecían. B. Categoría lobo solitario o personajes que actúan en forma autónoma y no son suficientemente provistos de medios y organización, que golpean donde pueden y generalmente hacen un número reducido de víctimas. En estos casos, se nota una tendencia de ISIS de reivindicarlos más o menos, según convenga, de acuerdo al país y cuanto éste sea o no enemigo de la organización. Parece que ISIS ha reconocido más o menos atentados en base a méritos de la acción. No es que le meten la marca a cualquier payasada. C. Categoría de células autónomas que son totalmente independientes de la casa madre, como por ejemplo el del Puente de Londres desde 2017 y la raba de Cambridge del agosto de 2017. De frente a esto, el de Moscú parece ser una cruza, una especie toda suya de la tipología elegida. Quizá ISIS no tuvo nada que ver en la ejecución y organización, pero haya decidido firmarlo para ponerse una vez más en evidencia con los potenciales sponsors. Es así que nadie puede ser a priori culpado o absuelto, visto que la dinámica del mundo terrorista está contaminada de varios pintos contenido ideológico, económico y con la concurrencia de intereses y personajes de lo más variado, no excluyendo servicios de espionaje de estadios, de empresas o de exaltados. D. Tampoco la pista ucraniana puede ser descartada por completo, ya que desde el inicio de la aventura americana en Ucrania, muchos integrantes de la comunidad chechena están en la fila del nacionalismo ucraniano, aunque muchos lo consideran incondicionales de Putin.
gracias al hecho de haberse opuesto a la revuelta de 2 horas de Prigozhin. No todos los chechenos están con Putin. Las filas ucranianas tienen integrantes veteranos que tienen el corazón inflamado por el aniquilamiento y la devastación de las tropas rusas en Grozny. Son el batallón Sheikh Mansur, Mariupol y el batallón Dudayev, checheños pro Kiev contra checheños por Rusia. Una guerra en la guerra que rinde todo más complicado. Los primeros en detectar estos componentes y aprovecharlos fueron los ingleses, ya que habían detectado la posibilidad de aprovechar el factor religión y resentimiento al punto que fue notado por un artículo del New York Times. Así de complicado es el campo de batalla de la guerra híbrida que la filosofía del sistema ha decidido hacer aplicar al hijo tonto y burro americano. Victoria Nuland lo anticipó: perdemos en la guerra convencional, utilizaremos otro sistema. Yo me pregunto, en el extremo más complotista que puedo imaginar, ¿no será que los dos bloques, a misión cumplida, respecto a la destrucción de Europa, se den un apretón de manos y se lancen a combatir juntos al enemigo común terrorista, cerrando medidas preventivas y sistemas disfuncionales a los dos corralitos de ganado? Lo descubriremos viviendo, como dicen. Retomando el tema de la Rand Corporation de la nota anterior, es de notar que se han materializado un gran porcentaje de los objetivos planteados por este tanque de pensamiento, escrito y ejecutado desde 2019. Pero la humanidad en ese 2019 no está bajo el ataque de un virus mortal universal. Mientras el mundo estaba paralizado, esta gente se ocupaba de la evolución geopolítica en este sentido. Utilizan todos los escenarios. Ahora, la emergencia sanitaria no era tan grave para esta gente. Podemos haber estado más atentos a esos detalles. Siempre cuando hay una cosa grande arriba, están trabajando por abajo. En políticas no hay bajas, decía Franklin Delano Roosevelt. Murcia, España. Expropiación obligatoria de terrenos agrícolas. Hectáreas de naranjas destruidas por tambores. Este granjero perdió todos los casos de apelación ante los tribunales. Quería salvar sus plantas, sus futuros, pero no había nada que hacer. Llegaron las topadoras y destruyeron años su trabajo. Todo esto porque Bruselas tiene que fabricar paneles fotovoltaicos. Esto es lo que ellos quieren. Tierra sin alimentos para llevar a cabo su planificado proyecto de hambruna. ¿Podría ser esta la transición verde? ¿Destruir la naturaleza para construir sistemas fotovoltaicos por parte del hombre? No hay nada verde en este loco proyecto. Pues ya estamos haciendo lo que quieren en Europa, arrancarlo todo y echarlo todo a perder. Una vida perdida. Venga, sigamos con el desarrollo. Qué lástima, Dios mío. Qué lástima que tengamos que hacer esto aquí en España y traerlo esto del otro lado del mundo. Gracias a todos los políticos, muchas gracias. Gracias a Europa, muchas gracias. Muchas gracias por terminar, por arruinarnos, por echar a perder a Europa, por echar a perder a España y a todo el mundo. Muchas gracias. Que Dios nos proteja. Arrancando naranjas.
Ya. Qué lástima. China no permite la propiedad privada de la tierra. Los particulares, sin embargo, pueden obtener el derecho a utilizar el terreno para construir una casa. Pero las autoridades pueden decidir demoler legalmente las casas pagando una pequeña compensación a sus propietarios. En algunas regiones de China aparentemente están demoliendo aldeas una por una para obligar a los agricultores a vivir en la ciudad de 15 minutos. El gobierno chino destruyó la carretera de este pueblo para obligar a los agricultores a abandonar sus propiedades y comprar apartamentos en zonas urbanas de varios pisos en nuevas ciudades, también conocidas como ciudades de 15 minutos. Israel atacó la embajada iraní en Damasco. En el mundo diplomático, la embajada de un Estado se considera territorio del Estado, cuyos intereses representa. Es decir, Israel en realidad bombardeó el territorio de Irán. Irán quiere que Rusia intervenga, cueste lo que cueste. Es la manera de extraerlas de Kiev. El ataque aéreo mata al líder del cuerpo de guardia revolucionaria iraní, Mohammad Reza Zahedi. Se dice que el edificio atacado también fue utilizado como residencia del embajador de Irán en Siria. En los últimos minutos, medios iraníes y sirios informaron que escuadrones de la Fuerza Aérea Israelí llevaron a cabo múltiples ataques aéreos contra el edificio entre la embajada iraní y la embajada canadiense. El edificio quedó completamente arrasado con grandes daños en el área circundante. 6 personas murieron en el ataque contra el edificio de la embajada, según recuerdo preliminar. El embajador iraní en Siria y su familia no han resultado heridos, cosa que en alguna medida es otra sospecha. El embajador iraní en Siria afirma que la reacción de Irán por los ataques israelíes será severa. El jueves la unidad de élite israelí Yehidat el-God es bombardeada por Esedin al-Qassam en Khan Yunis. Al menos 5 helicópteros están sacando los cuerpos de los israelíes en estos momentos. La unidad de élite más mortífera de Israel está siendo seriamente atacada. Esedin al-Qassam ya ha ejecutado a varios de sus máximos comandantes. Esto le está tomando un cariz muy complicado. En Israel se manifiestan miles de ciudadanos pidiendo la renuncia de Netanyahu y el fin de la guerra. Las nuevas generaciones están emigrando debido a la guerra permanente y las fronteras tan rígidas y cercanas. Esto me lo envía un corresponsal de Europa. No soy un experto en finanzas, pero Francia y Alemania están en una recesión irreversible y las bolsas con índices de ganancias que no responden a la economía real. ¿De dónde sale esta liquidez? En los 80 el índice Nikkei de Japón batió todos los récords de crecimiento y cuando empezó a descender lo hizo por 19 años. Ahora está al doble. No es económicamente posible.
Si es verdad que se está ante una posibilidad de guerra, como esta mínimo vendrán alterados gravemente los mercados, los transportes y sobre todo la producción. ¿Quién estaría apostando al crecimiento? ¿De qué cosa? Esta burbuja está sirviendo a drenar recursos de las naciones, secando a los ciudadanos de sus ahorros, sus bienes y servicios elementales. Todo acompaña un cambio feroz de paradigma económico, el desembarco de la alineación en campo de las relaciones entre la élite y la gente común. ¿La emergencia guerra les ayudará a imponer este estilo de vida? Creo que sí. No creo en una guerra efectiva, viendo el juego a las trincheras, pero sí en el peligro de la transformación de las economías, en economía de guerra. No obedecer será antipatriótico. De la guerra contra la inflación a la guerra contra el virus, a la guerra contra Europa, contra Rusia. Despacito y de emergencia en emergencia se imponen a las sociedades las cosas más inverosímiles sin que se genere una reacción. Con los datos evidentes de los efectos de las ponzoñas y ante la cantidad de muertes, tendríamos que estar viendo el linchamiento de políticos, galenos, periodistas, por todos lados. Y sin embargo la resignación apática se expande cada vez más. Después en campo militar, sin pretender ser una autoridad contestable y reduciendo los conceptos a la simple lógica elemental, analicemos la declaración de Macron, porque lo dijo en persona. No se trata de tergiversar periodística. Enviaremos 2.000 soldados al frente ucraniano. Bien, en Ucrania han muerto ya más o menos 500.000 soldados. ¿Qué puede aportar 2.000 soldados en este contexto? Es una declaración orientada a producir ¿qué cosa? Hasta el mismísimo acto de enviarlos, ¿alguno me puede decir en qué modo cambia el teatro operacional? La guerra tiene sus lógicas y sus números, y acá solo se hace atención a los números y cifras que se drenan de la ciudadanía a las lobbies armamentistas. No hay lógica de guerra sobre el terreno, bastaría agarrar a un arma de caza y organizar la logística para alimentar a los soldados y todos se darían cuenta del teatro que es esto. 4 cazas F-16 cambian el frente, 10 tanques Abrams. Todo está orientado a hacer aceptar por parte de la gente lo que ya está decidido de antemano. Rusia se agarra a su cachito, Polonia principalmente y Rumania lo suyo. Europa endeudada, sin industria, con la producción de todo externalizada e invadida de beduinos, dejará de ser competencia para los anglosajones. Si fuera verdad que un país seriamente debería afrontar una guerra, destruye sus industrias, bombardea sus canales energéticos, destruye la producción de alimentos y planea ciudades de concentración digital. Es ridículo. Europa es el campo de batalla y la principal víctima. Cuando Ucrania quede culo para arriba, los ciudadanos europeos pagarán para reconstruirla. ¿Y las guerras que traen? Peste y otra emergencia sanitaria. Y por ahí viene hasta la generada de emergencia al terrorismo, con gran excusa para abrazarse todos y emprender la gran lucha global, donde los parámetros para definir terroristas serán los de no ponzoñarse. A pensar mal, quizá sea cierta. Una posibilidad de un siglo maravilloso. Abriendo un conflicto de gravísimas aristas diplomáticas, la policía de Ecuador rompió el sábado la embajada de México en Quito y detuvo al ex vicepresidente Jorge Glass, que estaba refugiado desde diciembre en la legación y que había recibido justamente este viernes la condición de asilado por el gobierno López Obrador. La invasión de decenas de policías a la sede mexicana derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Si vamos a convertir el continente en tierra de nadie, estamos liquidados. En Italia, un hombre de 50 años tuvo un infarto en la calle y falleció. La noticia es que el médico que le estaba asistiendo con reanimación también murió de un infarto. Ahora los puentes. En la semana pasada anterior de un informe acerca de la caída del puente de Baltimore. Esta semana el puente US-59 en Sarawak, Oklahoma, está cerrado después de ser golpeado por una barcaza. Holy hell! Holy shit! Did you feel it? Yeah. Oh my God, that barge is loose.
was moving quick. That barge is loose. There's a man standing right there. No, it didn't knock that bridge down. I don't know. Oh my God. I feel like I'm about to throw up. Look at the barge. How it hit the barge. Hey Tyler, keep your phone and call 911. Because they have to shut this bridge down. How are we going to get done? Holy hell, look at that barge, what it did. Did the guy not see it? I don't know. Look, that one's loose. It's all loose from the barge, I think. Oh my gosh, man. I think he's let go of it. That one hit the other What, side. what bridge is this? US 59. Yes, ma'am. My name is Tyler Crawford. This is US 59. US 59 bridge at Kerr Reservoir. US 59 at Kerr Reservoir. We just seen a barge hit the bridge pillar. And barges are loose. Barges are loose in the river right now. No, it doesn't look like any injuries or anything, but he hit the bridge piling very hard. I mean, it bent the barge. Bent the barge is kicked free from the actual boat. En caso de conflicto armado, Europa estará totalmente sola y sin ayuda de Estados Unidos, dijo el CEO de Rheinmetall, principal fabricante de defensa de Alemania. Estados Unidos se centra más en la zona de Asia y el Pacífico que en Europa. Estamos en una situación muy riesgosa si la región desencadenara un conflicto armado en toda regla. Y afirmó que los líderes europeos daban por sentado que Estados Unidos acudiría al rescate del continente en caso de amenaza militar, pero eso no sucederá. Porcelana, hogar para 20.000. Todo lo que necesitas para existir está dentro y se puede llegar en 15 minutos. Prácticamente un nicho para los muertos vivientes. Y si lo prefieres, la primera realización de cultivos humanos vista en la película de Matrix. La última. Benjamin Fulford le preguntó al ministro de Finanzas japonés Eizo Takenaka por qué había entregado el control del sistema financiero japonés a un grupo de oligarcas norteamericanos europeos. Porque amenazaron a Japón con un terremoto, fue la respuesta. Vamos a terminar. La semana pasada cerré el programa comentando que están visitando gente, tipo jóvenes, armados, apenas gente relacionada con derechos humanos, gente que protesta en las redes. Bueno, en Estados Unidos, agentes del FBI visitan casas a través de publicaciones en redes sociales. Una señora que hizo la denuncia informa que le dijeron: lo que no nos gustaría hacer es conversar contigo sobre algunas publicaciones que has hecho en las redes sociales. ¿Estaría dispuesto a hablar con nosotros sobre eso? A otro le dijeron: Facebook nos dijo un par de capturas de pantalla de tus cuentas. Un tercero informó: el FBI vino a mi casa con un tweet. Vaya tomando nota. Una pregunta: ¿qué pasa en Santiago del Estero que el gobierno de Zamora está cerrando todas las escuelas del campo? ¿Comienza la esclavitud intelectual en el feudo? Caputo cargó contra las prepagas. ¿Ahora carga contra las prepagas? ¿No sabía que se habían cartelizado? Lo mismo con las cerealeras. El liberalismo es un fraude intelectual, funciona con las pymes y los capitalistas pequeños, pero cuando se transforman en monopolios o oligopolios ya no funciona el liberalismo económico. Por definición, ¿qué es lo que ha ocurrido en el mundo? Es lo mismo que el comunismo, capitalismo de Estado. Hay un solo propietario que pone los precios y las reglas. No tienen forma de liberarse de él. Por eso los globalistas aman el comunismo. Es lo más afín a ellos que hay. Odian la competencia entre privados y esa es la razón de la creación del comunismo capitalista expansionista de China. China siempre fue un país que vivió al lado del mundo, hasta construir una muralla que nos protegía del exterior. Esta China expansionista actual no es verdaderamente China. Están los mismos de siempre atrás. Estados Unidos había fuertes leyes antimonopólicas, pero le encontraron la vuelta con los fondos de inversión como BlackRock y Vanguard y State Street, que no hay forma de que se sepa quiénes son los verdaderos dueños.
Y para el final le dejo algo para reflexionar. El creador se mantiene firme en sus convicciones, el parásito sigue las opiniones de los demás. El creador piensa, el parásito copia. El creador produce, el parásito saquea. El interés del creador es la conquista de la naturaleza, el interés del parásito es la conquista del hombre. El creador requiere independencia, ni sirve ni gobierna, trata a los hombres con intercambio, libre y elección voluntaria. El parásito busca poder, desea atar a todos los hombres para que actúen juntos y se esclavicen. El parásito afirma que el hombre es solo una herramienta para ser utilizada, que ha de pensar como sus semejantes y actuar como ellos, y vivir la servidumbre de la necesidad colectiva prescindiendo de la suya. Fíjense en la historia, todo lo que tenemos, todos los grandes logros han surgido del trabajo independiente, de mentes independientes. Y todos los horrores y destrucciones de los intentos de obligar a la humanidad a convertirse en robots sin cerebros y sin almas, sin derechos personales, sin ambición personal, sin voluntad, esperanza, dignidad. Es un conflicto antiguo, tiene otro nombre, lo individual contra lo colectivo. Buenas noches.